Muy buenos días a todos. Soy Fernanda Mellado, miembro de ILSI, Corporación Científica Internacional sin fines de lucro, donde su filial en Chile es ILSI Surandino. Para nosotros es un placer darles la bienvenida a todos los presentes, agradecer su asistencia a este webinar sobre cambio climático y escasez hídrica. Antes de comenzar, a nombre de ILSI Surandino, damos las gracias a todos los presentes y especialmente a los expositores que hoy nos acompañan en esta actividad. Queremos indicar que las opiniones expresadas en las siguientes presentaciones son exclusivamente del presentador experto científico que las emite y no representan necesariamente la opinión de ILSI Surandino. A continuación, daremos inicio al primer tema del webinar, Cambio climático e impactos potenciales, que estará a cargo del Dr. Roberto Beliuk, quien es magíster y doctorado en Ingeniería Ambiental del Imperial College, Inglaterra, profesional con más de 40 años de experiencia en temas ambientales, ha sido gerente de importantes empresas consultoras internacionales de ingeniería. Es profesor universitario en la actualidad y se desempeña como académico en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello y como consultor en temas ambientales. Dejo con ustedes entonces al doctor Beliuk y recuerdo que pueden hacernos sus preguntas a través del chat. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, doctor. Ya, perfecto. Voy a tratar de ponerla aquí, que no puedo sacar en presentación. Ahí, ¿se ve bien? Sí, doctor. Ya, voy a tratar de minimizar esto aquí. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta charla sobre cambio climático. En realidad vamos a ver algo relativamente general sobre el cambio climático y los impactos potenciales que tiene el cambio climático. Y sobre todo vamos a tratar de comprender cómo podemos, de alguna manera nosotros, como ciudadanos, como seres humanos, tratar de minimizar o por lo menos en lo posible eliminar el cambio climático. Las Naciones Unidas tiene una definición del cambio climático, aquí puse parte de la definición, que en realidad distingue entre lo que ocurre en la atmósfera debido a actividades humanas. Entonces, se define cambio climático como un cambio en el clima atribuible a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global. O sea, en el fondo estamos diciendo aquí que el cambio climático está asociado a una alteración de la composición de la atmósfera debido a actividades humanas y que normalmente se suma, obviamente, a la variabilidad climática natural observada durante periodos de tiempo comparables. Nosotros sabemos que el clima cambia permanentemente, entonces hay una variabilidad natural, pero esta variabilidad que a nosotros nos interesa como cambio climático, como que vamos a ver ahora, se refiere fundamentalmente a la consecuencia de actividades humanas. Entonces, por lo tanto, como decía, se hace una distinción entre cambio climático asociado a las actividades humanas y cambio climático asociado a la variación natural del clima por causas naturales. En realidad, el cambio climático, las principales causas de lo que se ha detectado a la fecha son de la alteración de la composición de la atmósfera, son las emisiones a la atmósfera. Emisiones de gases a la atmósfera que produce un calentamiento global que normalmente se denomina efecto invernadero. Esto significa, tal como en invernadero, que el calor queda atrapado y no puede disiparse hacia la atmósfera superior, por lo tanto la temperatura a nivel de la Tierra, digamos, aumenta. Y eso se produce entonces lo que se llama consecuentemente como efecto invernadero. Hay otras razones también, algunas prácticas agrícolas como las emisiones, el uso de fertilizantes, que también contribuyen a este aumento, a este cambio de la composición de la atmósfera. También la deforestación, un fenómeno muy importante, la remoción de árboles, deforestación masiva
Ustedes han escuchado hablar probablemente de lo que ocurre en lugares como el Amazonas, en Brasil, etcétera, en otros lugares, donde había una deforestación sistemática que, entendiendo que los árboles captan CO2, y uno de los principales gases causantes del efecto invernadero, como ver más adelante, es el CO2. Por lo tanto, si nosotros eliminamos el número de árboles o disminuimos el número de árboles, vamos a tener un cambio importante en la absorción de CO2. Las ciudades en realidad, al crearse una ciudad, formarse una ciudad, nosotros hacemos un cambio importante en el suelo, en el cambio de uso de suelo. Tenemos un cambio significativo. Lo que antes era una zona que podríamos llamar rural, con vegetación, la transformamos en un pavimento, la transformamos en edificios. Por lo tanto, indudablemente que ahí hay cambios importantes en el suelo, y también obviamente las ciudades son responsables de una gran cantidad de emisiones. Entonces, como decía anteriormente, a los gases que atrapan el calor en la atmósfera se les llama gases de efecto invernadero. ¿Ya? Entonces, tenemos un conjunto de gases que son capaces de retener el calor que entra a la atmósfera. En realidad, el efecto invernadero naturalmente es un efecto deseable. Si no fuera por la presencia de estos gases en la atmósfera, la Tierra no sería habitable. No podríamos tener temperaturas que nos permitirían vivir. Por ejemplo, en algunos planetas la concentración de CO2 es tan grande que la temperatura es muy alta, en otros es inexistente, por lo tanto la temperatura es muy baja. Por lo tanto, el efecto invernadero natural es razonable y es deseable. Sin embargo, como consecuencia del aumento de las emisiones de estos gases, se ha producido un paulatino aumento de la temperatura en la atmósfera. En el fondo, lo que se está diciendo es que el efecto invernadero es necesario, sustenta la vida en la Tierra, pero si nosotros seguimos aumentando la concentración de estos gases, indudablemente se va a aumentar el atrapamiento de calor, va a aumentar la temperatura y se va a hacer insostenible en el tiempo. Y los gases de efecto invernadero más comunes son el dióxido de carbono, digamos, anhídrido carbónico, un gas muy importante indudablemente, el metano, otro gas de efecto invernadero significativo, los óxidos de nitroso, el óxido nitroso, los compuestos fluorados y el vapor de agua. Nos vamos a detener en alguno de ellos porque en realidad los efectos son distintos, pero todos son significativos y producen entonces esta acumulación de temperatura a nivel de la Tierra, en el fondo. Aquí tengo una imagen que muestra las emisiones de gases de efecto invernadero en Chile. ¿Ya? En el año 2006 no ha cambiado demasiado la proporción. Ven ustedes que la generación de energía, no sé si muevo el puntero, aquí lo ven, la generación de energía representa el 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, cuando uno habla de energía, hay que tener presente que energía aquí se refiere a un contexto amplio de la palabra. Por ejemplo, el uso de energía eléctrica. La energía eléctrica en este país, como en muchas otras partes, se produce o se genera, mejor dicho, por quema de combustible, quema de carbón, por ejemplo. Quemar carbón genera emisiones de CO2, por lo tanto, energía ahí está considerado ese sector, la generación de energía eléctrica, y también está el sector automotriz o el sector vehicular, ¿ya? El sector transporte en general. Un auto requiere de energía, por lo tanto, en este momento la mayoría del parque vehicular consume combustibles, este combustible se quema y genera un gas, que en este caso el CO2 es uno de ellos. Procesos industriales, un pequeño porcentaje, un 7%, el sector agrícola no deja de ser un 17%, y todo lo que tenga que ver el sector sanitario, otro 3%. Esta es una imagen global, pero bastante significativa y que probablemente con el tiempo ha cambiado poco. Sigue siendo relativamente la misma distribución que se muestra en esa gráfica. Esta tabla de aquí no es para castigar a nadie, ni mucho menos, pero muestra las toneladas equivalentes, las miles de toneladas equivalentes que se producen al año en diferentes países del mundo, y también está hecho per cápita, ¿ya? Ustedes ven que, por ejemplo, China tiene 12.000 millones de toneladas, son 12 millones, dice ahí, pero son miles de millones, por lo tanto 12 millones de toneladas, y per cápita produce 8,94 miles de toneladas al año.
Nosotros vemos que Chile está bastante abajo, pero no deja de ser significativo. Esto tiene mucho que ver con la población, indudablemente la población aquí es importante, pero también tiene que ver con un nivel de industrialización de los países. Los países como China, Estados Unidos, Rusia, Brasil, Japón, son todos países altamente industrializados y con alto consumo energético. Por lo tanto, hay siempre una relación ahí. Miren Australia, lo destaqué a Australia en rojo, porque Australia es un país que tiene grandes yacimientos de carbón y prácticamente toda su energía eléctrica se genera a través de la combustión de carbón. Y por lo tanto, per cápita es uno de los países que lidera la tabla en este sentido. En realidad, la tendencia al calentamiento global es importantísima, la tendencia al aumento de la temperatura, y realmente se sabe que ya desde hace mucho tiempo atrás que el aumento de algunos gases en la atmósfera produce cambios en la temperatura, aumentos de temperatura. ¿Ya? En realidad, ya a mediados del siglo XX se notaba un cambio sin precedentes de cómo ha aumentado la temperatura de la atmósfera. Aquí tenemos un gráfico que muestra, un gráfico que muestra cómo ha variado la temperatura. Estos son obviamente gráficos un poco de modelación, aquí también hay, que muestran incertidumbre. Ya hay un cierto grado de incertidumbre en la medición, la que está en gris, pero se muestra la tendencia a mantenerse relativamente constante a través del tiempo con variaciones, no cabe duda. Estos son periodos de miles de años, de 500 años, cientos de años, pero vemos que a partir del año mediados del siglo XIX, aproximadamente se ve un aumento. Estas son mediciones reales ya las que están aquí en azul, y se ve como la variación de temperatura ha sido significativa, ¿ya? Ha llegado hasta más 5 grados con respecto a una temperatura promedio universal esperable. Por lo tanto, este gráfico muestra en cierta medida que sí hay un aumento de temperatura importante en los últimos tiempos. Vamos a ver el CO2. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero originado por las actividades humanas, ¿ya? Y ya en el siglo XIX, o sea, bastante tiempo atrás, se postulaba que aumentos en las emisiones de CO2, esto lo dijo un científico en Inglaterra, al ver que se estaba generando una gran cantidad de emisiones de CO2 producto de la revolución industrial, que traería como consecuencia, dijo, un aumento de temperatura de la Tierra. O sea, esto no es algo que se está postulando recién, es algo que ya se veía venir. Sin embargo, obviamente no se tomaron medidas al respecto hasta que llegó un momento en que se dijo esto se está tornando un poco peligroso ya. Y fíjense que en el año 2017 el CO2 representó un 82% prácticamente de todas las emisiones de gas de efecto invernadero en los Estados Unidos a raíz de las actividades del ser humano. Y en realidad las actividades nuestras del ser humano, estamos hablando aquí, están alterando el ciclo del CO2. Suma más CO2 a la atmósfera que la capacidad natural de los disipadores de CO2 de absorberla. Es lo que decía inicialmente, que los árboles, por ejemplo, y la vegetación en general, son capaces de asimilar CO2. Sin embargo, la generación de CO2 va mucho más rápidamente aumentando que lo que es la absorción de CO2 por la vegetación. Por lo tanto, el balance neto es un aumento de CO2 en la atmósfera. La quema de combustibles, ya sean fósiles, combustibles fósiles, el petróleo, el gas natural, el carbón, la quema de desechos sólidos, los árboles, quema de productos de madera, etcétera, todos estos son fuentes fundamentales de generación de CO2. Ustedes saben que la combustión, al quemar un combustible fósil, lo que se va a generar, entre otras cosas, es CO2 más agua. ¿Ya? En química era bien fácil decir, se quema un combustible fósil, un hidrocarburo, la reacción da CO2 más agua, ¿ya? O sea, CO2 en grandes cantidades. Ahora los combustibles son todos derivados del petróleo prácticamente, del gas natural, del carbón, por lo tanto al quemarse van a generar CO2. Y de hecho, una buena combustión conduce a una mejor o una mayor concentración de CO2. Nosotros optimizamos la combustión de manera a usar la máxima cantidad de combustible, por lo tanto también maximizamos la generación de CO2.
Cambio en los usos de la tierra, ya dijimos en cierta medida, las ciudades, las plantaciones distintas, plantar trigo es distinto que tener árboles y así sucesivamente. La deforestación y la degradación del suelo, de alguna manera u otra, no permite en el fondo la captación de CO2, como ya decíamos anteriormente. Aquí tenemos un gráfico de las emisiones de CO2 en los Estados Unidos según el origen, y nuevamente concentrándonos, y es muy parecido a lo que teníamos de Chile. Entre el transporte y la electricidad tenemos aquí un 70% aproximadamente, un poco menos 70%. La diferencia es que en Estados Unidos hay una industria mucho más potente que la chilena, por lo tanto la industria también es una gran generadora de CO2, y el resto ya son cantidades un poco menores, residencial y comercial, y otros combustibles no fósiles como podrían ser el bioetanol, el biodiesel, etcétera. Pero generalmente, nuevamente, la generación de energía y la industria en cierta medida, que también considera generación de energía en parte, es la gran contribuyente a el CO2. Consecuencia, ya dijimos, de alguna manera u otra, aumento de temperatura en la atmósfera, pero también una segunda consecuencia que está ilustrada ahí y que es muy importante, es la acidificación de las aguas. Vamos a ver un poquito más adelante unos gráficos, unas imágenes de la acidificación de las aguas y lo que significa desde el punto de vista de la vida acuática, ¿ya? Miren, estos son gráficos producidos por la NASA, estos se pueden bajar de internet, que muestra cómo ha cambiado el nivel de CO2 en la atmósfera. Hay una línea basal, ¿ya?, que hasta 1950 jamás había sido superada. Esos modelos de la NASA, basados en tomas de muestras de los casquetes polares, como ven, cómo las concentraciones de CO2 atmosférico han variado, no cabe la menor duda que no es constante, ni mucho menos, pero nunca sobrepasaron el nivel de 300, ¿ya?, que es el nivel de 300 partes por millón. Pero miren lo que pasó a partir de 1950 hacia adelante. Tenemos una brusco, obviamente que aquí en el gráfico se ve mucho más brusco porque es un gráfico que representa miles de años, aquí estamos hablando apenas de probablemente 50 años. Entonces se ve como una línea recta. Obviamente no es tan recta, pero se nota un aumento significativo de aproximadamente 300 a 400 y tanto, 410 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Aquí ya está hecho en un gráfico logarítmico un poco distinto, pero el aumento aproximado en los últimos 50, 60 años es de aproximadamente un 30% de la concentración de CO2 atmosférico. Y esto, la única manera de explicarlo, indudablemente, es lo que decíamos anteriormente: mayores emisiones y menores absorciones de CO2. Vamos a ver el segundo gas de efecto invernadero, que es el metano, un gas muy importante también que tiene mucho que ver con la alimentación. La extracción y procesamiento de gas natural produce normalmente bastante gas metano, sistemas de gas con fugas, pero quizás el más importante, y está puesto aquí en rojo, es la cría de ganado. La cría de ganado representa un 30% total de las emisiones antropogénicas. Y este ganado es ganado rumiante, fundamentalmente ganado vacuno, puede ser porcino, me imagino que también, que de alguna manera genera una cantidad de metano debido al tipo de digestión que ellos tienen, digestión tipo anaeróbica, que genera cantidades importantes de metano. Ahora, si ustedes miran esto que dice acá, que se prevé que para el año 2050 la demanda de carne y leche, ¿ya?, que son fundamentalmente ganado vacuno de origen de rumiantes, se duplicará debido al crecimiento poblacional y debido también al aumento de consumo per cápita, aumento de consumo de carne per cápita, el aumento de consumo de leche per cápita. Por lo tanto, la concentración de metano en la atmósfera se va a ver afectada indudablemente por esta situación. Y la última, descomposición de los residuos orgánicos. Esto es un tema muy común, indudablemente. Los residuos orgánicos se descomponen en forma anaeróbica, eso es decir, en ausencia de oxígeno, y esta descomposición anaeróbica genera metano, ¿ya? Esa es una reacción natural bastante común. El metano también tiene otra fuente como los pantanos, ¿ya?, que también generan metano. Descomposición anaeróbica de materia orgánica es lo que produce el metano.
En realidad, aquí tengo un gráfico de los Estados Unidos, nuevamente, de dónde proviene el metano, de los rellenos sanitarios, o sea, de los basurales en el fondo. Aquí en Chile tenemos rellenos sanitarios, pero también lamentablemente tenemos basurales que generan importantes cantidades de metano por la descomposición de la materia orgánica. El estiércol de animales también produce cantidad importante. Bueno, los sistemas de petróleo. Y aquí, de fermentación entérica, se refiere básicamente a lo que decía anteriormente el ganado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que la descomposición anaeróbica, que son rellenos sanitarios, el estiércol, la fermentación entérica, generan unas cantidades muy significativas de metano. Aquí hay unos gráficos nuevamente de la NASA, que son bastante ilustrativos de lo que ha ocurrido con el metano, y vemos nuevamente que en los últimos 50 años aproximadamente, esto es del año 1000, del año 800, 1000 negativo, o sea, muchos siglos atrás, la concentración de metano era relativamente estable. Sin embargo, nuevamente a partir del año 0, que es el año 1950 aproximadamente, se ve cómo aumenta drásticamente. Y aquí está graficado separadamente el año 50 hasta el año 2015. Los valores en verde representan mediciones reales y los valores en otros colores que están aquí en naranjo, etcétera, son estimaciones, siendo el azul la mejor estimación y los otros son desviaciones con respecto a la estimación. Pero en todo caso se ve un aumento significativo. En la próxima tabla se ven los valores un poco más visuales. Se ve que en el año menos 5.000 la concentración era 614. En el año 1 seguía siendo 614. En el año 1900 ya había aumentado ligeramente de 614 a 862. Uno dice ligeramente, pero un 40% no deja de ser. Pero ya del 1900 a 1950 había aumentado 80% con respecto al año 1 y en 50 años ya había aumentado 28%. Y ahora tomando el 2015 ya ha aumentado 64% con respecto al año 1950. O sea, hay aumentos muy significativos en periodos de tiempo relativamente cortos y la Tierra no ha sido capaz de asimilar indudablemente estos cambios. Aquí hay otros gases, básicamente muestran la misma, podríamos decir, gráfica dramática de lo que está ocurriendo con estos gases, constante durante mucho tiempo, un aumento significativo en los últimos 50 años o 60 años. Y aquí hay una mezcla de otros gases en escala logarítmica, así que lo hace más difícil ver de repente los aumentos. Pero estos son gases fluorados casi todos y todos muestran aumentos. ¿Ya? Todos muestran aumentos significativos. Aquí, esta tabla la puse básicamente para mostrar equivalencia. No todos los gases de efectos invernaderos tienen el mismo efecto, valga la redundancia. En el sentido, algunos de ellos contribuyen en mayor cantidad a absorción del calor, otros en menor cantidad. Sin embargo, todos contribuyen. Y tomamos como referencia el CO2. ¿Ya? El CO2 obviamente su equivalencia con respecto a sí mismo es 1, pero el metano es 28 veces, entre 28 y 36 veces más nocivo desde el punto de vista de acumulación de calor. Claro que la cantidad emitida es mucho menor, pero es más nocivo que el CO2. Lo mismo ocurre con el óxido de nitrógeno, mucho más nocivo, aunque nuevamente vuelvo a insistir, las emisiones son menores. Y por último, los gases fluorados, que tienen en realidad equivalencias mucho mayores, variables, hasta miles de veces mayores. ¿Ya? Y la otra cosa que es importante de esta tabla, que ven ustedes que, bueno, el CO2 no se destruye, transita normalmente en la atmósfera, va al mar, es absorbido por la Tierra y así sucesivamente. El metano, a la larga, de alguna manera u otra, tiene una vida útil más limitada, de 12 años. El óxido de nitroso, una vida útil en la atmósfera, una vida en la atmósfera tremendamente larga, 121 años, y los gases fluorados, algunos de ellos hasta miles de años. ¿Ya? Entonces, en realidad, la permanencia en la atmósfera de ellos también hay que tenerla presente. No tenemos mecanismos que los remuevan de la atmósfera. Eso es lo que significa básicamente esta tabla.
¿Y cuáles son los impactos? Bueno, ya dijimos que el aumento global de la temperatura, eso es un aumento, es una muy importante, y tal como dice ahí, la mayor parte del calentamiento se produjo en los últimos 35 años, y los 5 años más cálidos que se han registrado han ocurrido posteriormente al año 2010. Los que somos más añosos, tenemos más años, yo me acuerdo que en Santiago rara vez la temperatura pasaba los 30, 31 grados en verano. Y ahora permanentemente tenemos temperaturas de 32, 35 grados en verano. Somos viejos, pero no tan viejos, así que nos hemos dado cuenta que ha cambiado la temperatura. Los océanos se calientan, los océanos han aumentado un poco su temperatura también, sobre todo la parte más superficial, y que un aumento de temperatura en los océanos, aunque se diga que es pequeña, tiene grandes impactos. Y uno de los impactos más significativos es la disminución de la concentración de oxígeno disuelto en el agua. Recuerden que la solubilidad de un gas en un líquido, en el agua, en este caso en particular, depende de la temperatura. A mayor temperatura, menor solubilidad. En este caso, al aumentar la temperatura del mar, la solubilidad del oxígeno en el mar disminuye, por lo tanto la vida acuática se ve perjudicada. Entonces, eso es importante tenerlo presente también. Además que, aunque no está anotado aquí, también se ha producido una acidificación debido a la absorción de CO2. Las capas de hielo que se encogen. No sé si ayer creo que estaba leyendo en el Mercurio, creo que salió, no me acuerdo, en un diario, que en el futuro, y en el futuro ser muy cercano, puede ser que hasta el próximo invierno o el próximo año, ya en el Ártico van a haber periodos en que no va a haber hielo. Sencillamente la capa de hielo va a haber desaparecido completamente en algunas regiones del Ártico. Y la cantidad de hielo que se ha ido perdiendo es tremendamente importante, y esto tiene mucho que ver también con el aumento del nivel del mar, que ha producido inundaciones y va a seguir produciendo inundaciones en diferentes partes del mundo. El retroceso de los hielos, ya lo dijimos, los glaciares, aquí en Chile eso es muy importante, lo noté justamente en rojo ahí, porque el retroceso de muchos de nuestros glaciares es bastante evidente y lamentable, obviamente, que cosas de este tipo ocurran, debido justamente a la intervención del ser humano. El aumento del nivel del mar, como ya les dije, en algunas partes se supone que en algunas ciudades van a tender a desaparecer. La ciudad de Miami está en riesgo, ciudades del norte de Europa, los Países Bajos y muchas otras islas del Caribe que sencillamente no son sustentables porque el nivel del mar va a aumentar y va a pasar a llevar la isla en su totalidad en algunos casos. Bueno, esto muestra los eventos climáticos que han ocurrido en los últimos años. Vamos a ver aquí hablar de la sequía, pero en todo caso prefiero que el doctor Fuster posteriormente él se reafirmara a la sequía, pero en realidad uno de los fenómenos que ocurre debido a estos cambios climáticos es la sequía. Está indicado aquí en el lado izquierdo, sequía, aumento importante, calor, mucho más calor, cambios en las lluvias también e inundaciones y tormentas, o sea, una gran variaciones en las cosas normales que nosotros estábamos acostumbrados, la situación normal. Y esto es un estudio de la Universidad de Chile realizado un tiempo atrás, que la mega sequía, un cuarto de la mega sequía que afectó al país entre 2010 y 2015, se podía explicar por el cambio climático. Ya el resto por eventos naturales, pero no deja de ser importante tener presente que el cambio climático está produciendo una catástrofe en muchos aspectos. Esta página aquí se las dejo, si ustedes quieren tomar nota de ella, la puedo mandar después por el chat o a lo mejor mandársela a los coordinadores. El gobierno de Chile, a través de la Dirección Meteorológica, ha creado esta página y en realidad es un boletín de eventos extremos y es bastante interesante ver todos los eventos extremos que se han producido y están muy bien documentados ahí. Y todos ellos se puede decir que están asociados a este cambio climático. Ahora, no tengo... sí. Aquí eventos climáticos que han ocurrido en Chile en los últimos tiempos. Bueno, no quiero referirme demasiado a la sequía porque es el tema de la siguiente charla, pero básicamente esta tabla muestra en una mirada rápida
¿Cómo ha ocurrido? Esto lo ha tomado el Ministerio de Agricultura el año 2019. ¿Cómo hay un déficit de precipitaciones en diferentes regiones del país? 100% en las regiones muy al norte del país, la región metropolitana un 73%, creo que ahora se recuperó un poquitito con las lluvias que ocurrieron en junio de este año, pero lamentablemente no ha llovido más y no sé si va a seguir lloviendo. Y como ven ustedes, prácticamente en todo el país hay un déficit importante de precipitaciones. Esto tiene impacto en la vida diaria, en el suministro de agua potable, en la agricultura, etc. Y este es el tema que les mencionaba también, la acidificación de los océanos. Al aumentar la concentración de CO2 en la atmósfera, parte del CO2 se disuelve en el agua, creando un aumento, o sea, generando un aumento de la concentración de ácido, o sea, una disminución del pH, que de alguna manera u otra afecta a la vida acuática. Al disminuir el pH del agua, la vida acuática se ve también afectada. O sea, no solamente por el hecho de tener una menor concentración de oxígeno disuelto, sino que también por tener un pH más bajo debido al aumento de concentración del CO2. O sea, hay una situación bastante compleja y por eso que existe a nivel político mundial una visión de que tenemos que nosotros lograr que la temperatura de la Tierra no siga aumentando, la temperatura de la atmósfera que nos rodea, y el límite que se ha puesto de 2 grados centígrados, o 1,5, depende de quién lo diga, en realidad todavía es un límite bastante alto y que puede traer consecuencias bastante serias. Ahora la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿cómo podemos nosotros, como seres humanos, disminuir o mitigar en parte este impacto del cambio que podría traer consigo el cambio climático? Ahora, si vamos a las transparencias iniciales, vemos que los principales responsables de esta alteración en el clima son el CO2 y el metano. Los otros gases también son importantes, pero sus emisiones son menos significativas. Ahora, el CO2, ¿de dónde proviene? El CO2, ya lo dijimos, proviene de la quema de combustibles. Por lo tanto, una manera de eliminar las emisiones sería cambiar y eliminar combustibles. Y esa es una transición que muchos países ya están empezando a hacer, por lo menos en la generación de energía eléctrica. Se han escuchado probablemente decir al presidente de la República y otras autoridades que de aquí hay diferentes fechas, pero 2030, 2040, 2050, la energía chilena, la energía eléctrica chilena, no va a ser ningún kilowatt generado por combustión. Todo va a ser por fuentes renovables como solar, eólica, biomasa en cierta medida podría ser, o hídrica si es que tenemos suficiente agua. Por lo menos es una medida que apunta en el sentido correcto. El transporte es una de las grandes incógnitas. ¿Cómo podemos lograr que todo el transporte sea a lo mejor eléctrico? Pensando que la electrificación puede ser masiva, en la medida que la generación de electricidad para cargar las baterías que se van a necesitar para que estos autos funcionen, de alguna manera u otra sea generada también por no usando combustibles fósiles. Ahora, también se ha hablado bastante este último tiempo y ha salido mucho en la prensa, a mí me tocó trabajar un poco en proyectos de estas características, el hidrógeno verde que se llama, que básicamente es generar hidrógeno a partir de la electrólisis del agua, utilizando electricidad generada por fuentes que no utilizan combustibles para generar energía eléctrica, fotovoltaica, eólica, y el hidrógeno al quemarse produce solamente agua. Por lo tanto, sería una fuente de energía bastante significativa y hay empresas no chilenas, pero que están radicadas en Chile, que ya están haciendo algunos planes pilotos. Por lo tanto, hay una conciencia de que hay que eliminar las emisiones de CO2. A la larga, las emisiones de metano podrían llegar a ser un poco más dificultosas, pero hay una conciencia de que tenemos que tomar medidas relativamente rápidas para ir disminuyendo estas emisiones y llegar a una concentración que nos permita la vida en la Tierra como estamos acostumbrados, no con la pandemia. Bueno, yo creo que eso es todo. Dispuestos a contestar preguntas. Si alguien tiene una pregunta, lo dejamos para después. Paso el micrófono entonces a Fernanda, si quieres. A ver si en el chat hay algo.
Doctor, en el chat tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué se Sí, sabe de los océanos en general? ¿Han disminuido su volumen de agua o ha aumentado por los deshielos? Y si es así, ¿esto aumentaría la fauna marina? Me puedo pronunciar con respecto a alguna parte de la pregunta, no con respecto a la fauna marina, me es difícil. Yo creo que la fauna marina no se vería perjudicada quizás por aumentos o disminuciones de volúmenes. Yo creo que se vería perjudicada por los aumentos o disminuciones de concentraciones de ciertos gases. Por ejemplo, el aumento del CO2 podría traer consigo, como decía, variaciones en el pH, por lo tanto, eso podría afectarla. Aumento de temperatura significa disminución de la concentración de oxígeno, podría afectarla. El volumen de los océanos está aumentando debido a los deshielos. Han habido inundaciones provocadas por deshielos, indudablemente el volumen de agua que se ha introducido al océano producto de los deshielos ha sido significativo, y eso ha hecho que aumente el nivel del agua, el nivel nivel del mar en el fondo. Perfecto. Doctor, una pregunta adicional acá es Sí. sobre qué tanto podría afectar el cambio climático, considerando que, como usted mencionaba, la demanda de carne y de leche se podría duplicar para el año 2050. Enormemente, enormemente. Vieron ustedes que el metano, del punto de vista de la equivalencia con respecto al CO2, es mucho más, voy a poner la palabra entre comillas, peligroso que el CO2. O sea, al aumentar significativamente la concentración de metano, vamos a tener un aumento importante probablemente en la temperatura en la Tierra, debido justamente a que el metano es un gran atrapador de calor, más que el CO2. Entonces, en realidad hay movimientos en diferentes partes del mundo tratando de que nos convirtamos en veganos, quizás, de alguna manera, o por lo menos tratar de disminuir el consumo de carne, el disminuir el consumo de leche, porque trae consigo, si bien trae beneficios proteicos, lo que ustedes quieran, trae consigo un aumento en las concentraciones de metano en la atmósfera, lo que traería consigo un aumento en la temperatura y así sucesivamente. Exactamente. Bueno, doctor, le damos las gracias entonces por su presentación y por responder también a las preguntas de los asistentes. Muchas gracias. Fernanda, acá me llegaron dos preguntas más, donde dice una, si en cuanto a la cumbre de medio ambiente que han habido, si se están cumpliendo esos acuerdos y si fuese así, ¿cómo se están implementando en Latinoamérica? Bueno, la pregunta es bastante amplia en el fondo. La verdad, las cosas es que hay de todo ahí. Hay de todo. Hay países que están rigurosamente tratando de cumplir lo que ellos mismos prometieron cumplir. Chile, entre ellos, se ha portado relativamente bien, pero hay otros países cuyas políticas apuntan en dirección contraria. Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Trump niega este problema del cambio climático en cierta medida y no está dispuesto a hacer el sacrificio económico que a lo mejor significaría. Entonces aquí hay de todo. Ahora, lamentablemente uno puede pensarlo de la siguiente manera. Nosotros somos una pulga sobre un elefante. O sea, si nosotros como Chile decimos que estamos haciendo un control, estamos bien con respecto a nuestras promesas, pero ¿vamos a realmente cambiar lo que va a pasar a nivel del mundo? Ahora uno puede tener una visión un poco pesimista con respecto a eso, pero todos tenemos que contribuir, aún los chiquititos tenemos que contribuir, pero hay que tener presente que los grandes tienen que contribuir mucho más, mucho, mucho más. Acá hay otra pregunta, doctor, adicional. Dice, entiendo que los corales también tienen un rol fundamental en la producción de O2. ¿Esto se ve Sí. perjudicado de alguna forma con el calentamiento global? Bueno, en realidad los corales tienen un problema importante. Los corales, como son carbonatos de calcio en general, son solubles en ambientes ácidos. O sea, al variar la acidez del mar, y en algunos países, en Australia sobre todo, hay una barrera de coral tremendamente importante,
se ha notado una disminución de los corales y de la calidad de los corales también como efectos de los cambios que han ocurrido en los océanos. Por lo tanto, yo no sé si son productores de O2 o no tengo claro esa parte. Lo que sí sé es que se perjudican los corales por la presencia por la disminución del pH en el agua como causa de la absorción de CO2 por el mar. Perfecto. Y acá hay una última pregunta, doctor, si dice que usted considera debiesen haber algunas políticas de control para la población. Sí, esa pregunta me la temía. La verdad, las cosas es que yo no soy experto demógrafo, pero siempre yo hago clases de ingeniería ambiental y todo este tipo de temas en la universidad y siempre les digo a los alumnos que tenemos un problema de población severo. Tenemos un problema de población severo que aumenta tremendamente con los años. En este momento creo que nos acercamos a los 8.000 millones de personas y yo no sé si tenemos la capacidad como tierra de alimentar adecuadamente y dar energía suficiente en forma razonable a toda la población. Yo no quiero decir que apoyo controles de natalidad o no los apoyo, pero sí sé que con un crecimiento de la población como tenemos en la actualidad, va a ser difícil que nosotros podamos alimentar a toda esa población, va a ser difícil que podamos cumplir los estándares que se requieren de control de CO2, porque la cantidad de gente que al año son 80 millones de personas nuevas al año que tendríamos que empezar a alimentar. No deja de ser. Si uno lo pone de esa manera, uno debería decir, sí tenemos que hacer un control, pero yo no soy especialista en esa materia y no me atrevería a pronunciarme demasiado. Del punto de vista de los recursos, yo creo que se necesita algún tipo de control. Perfecto. Doctor, y nos llegó una última pregunta que dice, ¿cuál sería el combustible al que se podría cambiar en el corto plazo para los transportes masivos antes de pasar a la energía eléctrica? Yo creo que un combustible que es muy promisorio, pero lamentablemente todos estos cambios requieren no solamente el cambio del sistema, la electromovilidad yo creo que es algo que en el futuro va a llegar, ¿ya? Electromovilidad. Hay que tener cuidado cuando uno dice eso porque hay ciertas cosas que a lo mejor no son tan fáciles de implementar. Un avión eléctrico, si bien es cierto, hay algunas pruebas pilotos, pero es difícil pensar en un avión 100% eléctrico todavía. Supongamos los vehículos. La electromovilidad yo creo que es algo que va a ocurrir. Lamentablemente uno podría decir que el hidrógeno es el combustible ideal, pero si no tenemos una manera de producir hidrógeno sin usar combustibles fósiles, volvemos a caer en la misma trampa, ¿ya? O sea, tenemos que tener alguna manera de generar energía eléctrica, que va a ser la que va a causar la electromovilidad, sin que utilicemos combustibles fósiles. Esa es la respuesta. No es una muy buena respuesta, pero es la respuesta. Perfecto, doctor. Ahora sí, damos por finalizada entonces en su presentación. Le damos las gracias por su excelente presentación y además le comentamos que a través del chat nos han llegado varias felicitaciones también en base a su exposición acerca del tema. Así que muchas gracias. Gracias. Continuamos ahora entonces con nuestra segunda presentación sobre escasez hídrica, cuáles son las alternativas, a cargo del doctor Rodrigo Fuster. El doctor Fuster es ingeniero agrónomo con mención en manejo de suelos y aguas de la Universidad de Chile, máster y doctor en Ciencia y Tecnologías Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesor asociado en el Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile y director del Diplomado de Gestión del Agua y el Ambiente en la Sociedad del Siglo XXI. Miembro fundador además del Laboratorio de Análisis Territorial, LAT. Ha sido profesor de Gestión de Recursos Hídricos y Manejo Integrado de Cuencas en la formación de ingenieros en Recursos Naturales Renovables. Como profesor ha dirigido varias memorias de título y tesis de grado. Su investigación se ha centrado en comprender los problemas territoriales asociados con la gestión del agua en diferentes cuencas en Chile, con el fin de aportar en el desarrollo de alternativas más sostenibles fundadas en los intereses y conocimientos locales y al mismo tiempo influir en la política pública hídrica con miras a un desarrollo más sustentable. Dejo con ustedes entonces al doctor Fuster y recordamos entonces que nos pueden hacer sus preguntas a través del chat. Bueno, buenos días
a todos y a todas. No sé si estarán viendo ya mi pantalla. Sí, doctor. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, quisiera iniciar agradeciendo a Ilse Surandino por la invitación en esta instancia a compartir con el doctor Abeliuk para hablar sobre cambio climático y particularmente en mi caso sobre escasez hídrica, donde me pidieron que abordara la pregunta cuáles son las alternativas. Eh, Agradezco también la presentación que me hicieron, un tanto abultada, me avergüenza un poco, pero básicamente mi trabajo eh, se enmarca en el Laboratorio de Análisis Territorial de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Y voy a agradecer también al doctor Abeliuk porque básicamente me dejó encaminadísima mi presentación con los aportes tan sustantivos que él señaló. Entonces, básicamente, por qué hablamos de escasez cuando hablamos de agua? Creo que es importante hacer una diferenciación de conceptos que nos lleven a poder responder la pregunta, en el fondo, de qué podemos hacer. Pero seguramente hoy día estamos hablando de escasez porque hay un fenómeno natural que ha estado conviviendo con nosotros de manera muy intensa, que el doctor Abeliuk gentilmente me dejó a mí, digamos, abordarlo en esta presentación, que es el concepto de sequía. Y claro, si miramos algunos antecedentes simples, esto es obtenido de hecho desde la Dirección Meteorológica de Chile, en que muestra los récords de la sequía que estábamos experimentando al año 2019, en el fondo, donde, claro, los que vivimos aquí en la región metropolitana sufrimos, digamos, o experimentamos, al igual que la mayoría de las regiones de Chile central, una condición bastante inusual. Cuando y esta gráfica que está en la pantalla es muy decidora. En el fondo, el año 2019 prácticamente estuvo en el podio de las condiciones más críticas respecto de las precipitaciones en Chile central. Y ahí tienen ustedes desde la región de Coquimbo, ¿cierto?, hasta la región de la Araucanía, en donde este fenómeno de sequía eh, generado por la falta de precipitaciones, en el fondo, nos estuvo conversando de esto y apariciones en prensa permanente respecto de los problemas que se derivan de esta falta de precipitación. Entonces, el concepto que estamos discutiendo, conversando, ¿cierto?, que se ha hecho tan popular en este último tiempo, tiene que ver con esto, tiene que ver con el fenómeno de la sequía. Y que si miramos en perspectiva de lo que tenemos antecedentes, y esto también basado en los datos de la Dirección Meteorológica de Chile, no es sino hasta fines del siglo antepasado, principios del siglo pasado, en que se observó el periodo de mayores precipitaciones, la década con mayor precipitación en Chile central. Aquí se ocupa la estación de Quinta Normal, que queda aquí en Santiago, porque es la estación más antigua que tenemos con datos continuos. Y ustedes pueden ver por aquí, si es que me imagino logran seguir mi cursor, la última década que hemos experimentado ha sido la década cuyos promedios de precipitaciones han sido los más bajos desde que se tienen registro, en donde el año 2019 viene a coronar, digamos, una década transformándose en el 11º año consecutivo con precipitaciones por debajo del promedio que uno esperaría tener. Cuando esto uno lo observa de manera gráfica, y es lo que trato de poner aquí en este gráfico que ustedes ven en pantalla, muestra que desde los años 30, que yo tengo los datos disponibles, se muestran en esta gráfica los años consecutivos con precipitaciones por debajo de lo normal.
Entonces, en toda nuestra historia, nunca habíamos tenido más de 3 años consecutivos con precipitaciones por debajo de lo normal, de lo esperable. Sin embargo, como pueden ver hacia el final de esta gráfica, ¿cierto? Ya son 11 años consecutivos en que tenemos esta situación, y así como lo mencionó el doctor Abeliuk recién, si bien este año las precipitaciones, sobre todo el mes de junio, nos dieron una especie de respiro respecto de lo que venía ocurriendo desde el año anterior, mantenemos niveles de déficit de precipitación del orden del 20 al 30% en prácticamente todo Chile central. Es decir, si no cambia un poco la condición de las precipitaciones en los meses que quedan del año, probablemente estemos agregando un año más a esta gráfica y alcancemos 12 años consecutivos con precipitaciones por debajo de lo normal. Lo que evidentemente, cuando lleva más de una década en una situación como esta, es un tema que probablemente motiva mi presencia hoy día en este seminario. Entonces, si uno mira esta última década en relación a todo lo que ha pasado desde que tenemos registros propios aquí en Chile, y proyectamos en base a los escenarios de cambio climático que presentó el doctor Abeliuk, efectivamente voy a hacer referencia a dos de las dimensiones que mostró el doctor, y que apuntan a cómo proyectamos los escenarios de sequía hacia el futuro. Y lo primero de ello es que esta gráfica, que ya tiene más de 10 años de antigüedad, era la proyección que hacía el panel intergubernamental de cambio climático respecto de las proyecciones de temperatura para finales de este siglo en base a la comparación con respecto al promedio entre el año 1980 y 1999, es decir, fines del siglo pasado. Y estas proyecciones en un escenario auspicioso, uno moderado y uno más bien dramático, ¿cierto? Muestra que en general la situación de calentamiento es de carácter global, y muestra esta imagen porque lo que se proyectaba como parte de los resultados del IPCC del 2007 fueron corregidos, y ya el escenario que se consideraba moderado en ese entonces, hoy es considerado el escenario de bajo crecimiento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, es decir, ha migrado hacia una condición más de mayor dramatismo en términos del calentamiento de la atmósfera. Y esto es importantísimo desde la perspectiva de las precipitaciones, o sea, desde la perspectiva de la sequía más bien, y lo voy a explicar un poco más adelante. Si seguimos con esta lógica del calentamiento global, pero ahora lo llevamos a una escala más continental, me imagino que pueden ver bien ustedes aquí, estas gráficas que son desarrolladas el año 2019 por el Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, a la derecha muestra las proyecciones que se hacen con el ensamble de 20 modelos de circulación general de la atmósfera en relación a las proyecciones de temperatura, y las zonas que se ven achuradas son aquellas partes en que menos de un 50% de estos 20 modelos que se utilizaron tienen una tendencia coherente. Pero las zonas que no están achuradas, en el fondo hay más de un 50% de los modelos que está proyectando la tendencia que se indica aquí en los colores. Y todos estos colores son colores de mayor temperatura, ¿cierto? Desde 1 grado hasta 2,3 grados Celsius. Y coloco la temperatura para poder luego hablar de la gráfica que está a mano izquierda, que es la proyección que se hace de las precipitaciones, que tiene relación, por supuesto, con este modelo de temperatura. Y al igual que en el caso anterior, en el fondo muestra las proyecciones de resultados del ensamble de 20 modelos. Y en donde no está achurado, que es prácticamente todo Chile central, es decir, la mayoría de los modelos muestran una tendencia como la que se indica ahí en la proyección, plantean reducciones de las precipitaciones del orden del 10% y más para esta zona de Chile central. O sea, las proyecciones futuras de cambio climático muestran sí o sí un aumento en las temperaturas en Chile y una reducción de las precipitaciones hacia Chile central. Esperemos que los modelos se equivoquen, digamos, que no sea tan dramática la situación, pero esto es lo que está mostrando la evidencia científica.
Entonces, con ese escenario global en Latinoamérica, recurrimos a los últimos trabajos que viene realizando el Estado de Chile a través de la Dirección General de Agua, y de un trabajo que hace la profesora Vargas de la Universidad de Chile, liderando un grupo grande de investigadores, en donde hacen esta modelación, pero ya de manera más específica de Chile. Y el resultado del uso de distintos modelos, de modelos que son más pesimistas, otros que son más optimistas respecto de la variación en las temperaturas, muestran que para todo el país en general se esperarían aumentos de temperatura hacia el año 2060 en un escenario más dramático, ¿cierto? De aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, que muestran sí o sí aumentos de temperatura. Y esto es importante, perdón, por varias razones. Porque asociado a los aumentos de temperatura, estas gráficas que están aquí muestran los efectos sobre la escorrentía, es decir, sobre los flujos de agua en nuestros ríos. Y como pueden observar, independiente del modelo que se utilice, prácticamente en Chile central hacia el sur, se observan reducciones de la escorrentía respecto de la situación actual. Mil disculpas, ahí la gripe me tiene... Gripe que corroboré no es COVID, afortunadamente. Entonces, ¿por qué muestro esto? Porque el hablar de sequía, que es la forma en la que hemos estado viviendo, la falta de precipitación respecto a lo normal, tiene una expresión en las precipitaciones, pero cuya proyección, producto del cambio climático y el calentamiento global, no solo muestran modelos en que se van a reducir las precipitaciones, sino que también se espera una reducción de las aguas disponibles en nuestros cauces, que es de donde normalmente tomamos las aguas para satisfacer las distintas necesidades. Por lo que el escenario futuro podría ser incluso más severo de lo que hemos experimentado en la última década. Entonces, dicho eso, es necesario diferenciar este concepto de sequía, que es un fenómeno natural, en donde tenemos menor disponibilidad de agua respecto de lo que esperaríamos normalmente, a el concepto de escasez, que tiene que ver cuando el agua no alcanza. Y en esta gráfica lo que trato de reflejar, en el fondo, estas son dos fotografías de la región de Valparaíso del año 2019. Trato de reflejar, por una parte, cuando miramos esta vaca, digamos, y este paisaje tan árido, es porque nos enfrentamos a una situación como esta, producto de que disminuye la oferta de agua, es decir, lo que veníamos conversando recién, la sequía. La disminución de las precipitaciones respecto a lo normal por 11 años consecutivos, teniendo al año 2019 rompiendo récords en la mayoría de las regiones, nos plantea un escenario en donde el agua no alcanza para todas las necesidades y por ello hablamos de escasez. Pero en esta misma lámina, en la fotografía de abajo, trato de mostrar el aumento de la superficie agrícola, aquí particularmente en el caso de los paltos, ¿cierto? En la quinta región, donde las superficies agrícolas crecen hacia los cerros, provocando un aumento de la demanda de agua. Entonces, en este caso, la escasez se puede estar produciendo no solo porque haya una disminución en la oferta, sino que incluso experimentando años normales en términos de precipitación, años normales en términos del flujo de agua en nuestros ríos, podríamos enfrentar una escasez producto del aumento de la demanda. Y es lo que trato de reflejar con la imagen de abajo. Y es desde ahí es que quisiera continuar con la presentación, tratando de hacer llegar a ustedes el mensaje de cómo la demanda se puede configurar de manera tal que pueda estar provocando una escasez de agua, digamos, para el resto de las necesidades que pueda existir en un territorio. Entonces, en esa dirección, aquí como ejemplo, muestro en esta gráfica un subsuelo y un acuífero aquí en la parte baja, ¿cierto? Aquí está la superficie, que trata de reflejar
el comportamiento del acuífero de Copiapó, de los sectores bajos de Copiapó, que van desde la ciudad hacia la desembocadura, y plantear un problema relativo a la demanda, que tiene que ver con el otorgamiento de los derechos de aprovechamiento de agua. Entonces, en esta imagen, lo primero que les quiero mostrar aquí en esta gráfica es que particularmente, y digo particularmente porque gran parte del territorio no es así, no tiene esta fortuna, se cuenta con información respecto del comportamiento de las aguas subterráneas porque existe un buen modelo hidrogeológico que ha sido desarrollado a lo largo de los años, modelo que nos permite estimar de manera bastante certera, ¿cierto? De acuerdo a lo que dicen los especialistas en modelación, que la recarga del sistema acuífero en esta zona es del orden de los 580 litros por segundo. Entonces es una información con la cual contamos y que nos permite tener ese dato. Bueno, nosotros fuimos capaces de, en este acuífero en particular, estimar cuánta agua se le estaba sacando al sistema. Y de manera muy detallada logramos estimar que la extracción actual, esto para el año 2014, aunque ya no es tan actual, era del orden de los 1.650 litros por segundo, es decir, para usos agrícolas, mineros, industriales, sanitarios, se estaba sacando agua de este sistema a prácticamente una tasa equivalente a 3 veces la recarga del sistema. Es decir, lo que estamos provocando, producto de las extracciones, es una sobreexplotación de este sistema. Es decir, lo estamos agotando. Y quiero poner un punto, pues, si esta situación, que era bastante cercana a la realidad, que nosotros pudimos levantar de este territorio, se expresara al máximo de acuerdo al otorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua que existe en esta zona, las extracciones de este mismo acuífero podrían llegar a más de 5.500 litros por segundo de extracción. Es decir, prácticamente 10 veces la recarga del sistema. Es decir, nosotros artificialmente, perdón, producto de la forma en que se otorgan las autorizaciones para usar el agua en Chile, podemos generar una situación como esta, en donde de manera antrópica estamos provocando una escasez de agua en este sistema, producto de que se otorgan más derechos de aprovechamiento de la capacidad que tiene el sistema de reponerse. Y cuando uno mira esto a nivel más global en Chile, nos encontramos con una imagen como esta. Y disculpa nuevamente. Una imagen como esta. Esta es una imagen del Ministerio de Obras Públicas de más o menos el 2014 también, en donde se muestran en distintos grados tendientes al rojo, digamos, los niveles de excedencia sobre lo sustentable, es decir, todos aquellos acuíferos, aguas subterráneas, que muestro como ejemplo, porque esto también aplica para las aguas superficiales en gran parte de Chile, en donde se ha otorgado más derechos de aprovechamiento, es decir, existe la posibilidad legal de extraer agua desde estas fuentes más allá de las capacidades de recarga que tiene el sistema. Es decir, estamos generando escasez producto de esta forma de otorgar los derechos de aprovechamiento. Solo como una mención especial, aquellas zonas que están en blanco, la respuesta que tuvimos de parte del Ministerio de Obras Públicas en su momento fue que no es que no estén sobreexplotados, sino que realmente no están estudiados. Entonces hay un problema de información importante al cual voy a hacer referencia un poquito más adelante. Entonces cuando pensamos de nuevo en la demanda, esta es una de las razones por las cuales uno podría explicar la sobreexplotación. En el fondo, y en este diagrama lo que trato de explicar es un poco más o menos eso. Si consideramos los métodos con los cuales se determina la disponibilidad de agua y sobre las cuales se otorgan derechos de aprovechamiento, van las presiones que han existido a lo largo de la historia para acceder a estos derechos de aprovechamiento, nos encontramos en general con una situación de sobreentrega de derechos respecto a las capacidades que tienen los sistemas. Si a eso le agregamos el tema de las extracciones no regularizadas, ya sean de agua superficial o agua subterránea, aquí hablo indistintamente, quiero ocupar el mismo ejemplo anterior, pero en otro acuífero, que es el siguiente, el problema de la información. Ya no es el problema del otorgamiento de derechos, sino que el problema de la información. Y el acuífero de la Ligua, nosotros también tuvimos la posibilidad de hacer un estudio allá,
En este caso también se cuenta con un modelo hidrogeológico, aunque según los propios hidrogeólogos no es tan preciso en su capacidad de modelación como era el caso que teníamos en Copiapó, por lo cual tenemos una estimación de la recarga del sistema. En este caso, a pesar de todos nuestros esfuerzos, no pudimos determinar cuánta era la extracción de agua actual, puesto que no tuvimos acceso a los distintos usos del agua que existen en el territorio, pero sí fuimos capaces de investigar cuál podría ser la demanda potencial en derechos de aprovechamiento otorgados. Y como pueden ver ustedes aquí, me van a perdonar un segundo, potencialmente, en base a los derechos de aprovechamiento otorgados, que nosotros rescatamos uno a uno desde la fuente oficial, que es el Conservador de Bienes Raíces, pudimos determinar que estaban otorgados más de 7.300 litros por segundo de extracción del sistema, es decir, en este caso más de 10 veces también que la recarga promedio del sistema. Pero lo que quiero destacar de este caso, por un lado, es que esta información obtenida desde la fuente oficial, donde se registran los derechos de aprovechamiento de agua, solo nos permitió identificar un 83% de los derechos porque había un porcentaje, el complemento, en que el derecho de aprovechamiento no indicaba realmente cuánta agua podía extraer. Es decir, tenemos un problema severo de cómo se registran estos derechos de aprovechamiento. Es decir, habían derechos otorgados que indicaban, por ejemplo, el derecho a extraer un porcentaje, 3%, pero no se señalaba 3% de qué, si del acuífero, de la recarga, entre otras cosas. Es decir, tenemos un problema de información para tener certeza sobre cuánto es lo que realmente se puede extraer de agua. A eso es lo que me refiero en la gráfica con extracciones no regularizadas, a las cuales, si uno le agrega cuestiones como la rigidez del ejercicio del derecho de aprovechamiento, como sabrán ustedes, las aguas se entregan en litros por segundo actualmente, de manera fija en el derecho, por ejemplo 10 litros por segundo, pero nuestros sistemas naturales no se comportan de manera rígida y más bien varían considerablemente a lo largo de los años y entre años, provocando, ¿cierto?, esa situación, más las extracciones no regularizadas y la sobreentrega de derechos, en una situación actual de agotamiento físico y legal de las aguas en Chile. Si a eso le agregamos otras acciones que como seres humanos realizamos, como los trasvases de agua, hoy día también muy presente en la noticia esta idea de traer agua desde el sur hacia el norte, provocando escasez en una, abundancia en otra, esa es la lógica. La natural reducción de las aguas de retorno. Piensen ustedes que hace 30 años atrás, el principal usuario del agua, que es la agricultura, ocupaba las aguas de manera, entre comillas, muy ineficiente, porque tomaba las aguas, regaban y una parte importante volvía al sistema. Pero hoy, con la tecnificación, eso se ha ido reduciendo, se toman las mismas cantidades de agua o más, y prácticamente no hay devoluciones al sistema porque se ocupa con una mayor eficiencia. Si eso lo complementamos con esta desvinculación que existe en términos legales entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas, como que fueran aguas distintas, el escenario general con el que nos encontramos en Chile es de escasez de agua en las cuencas, producto de estas acciones que tienen que ver no con la oferta, sino que tienen que ver con la demanda. Entonces, si vuelvo a esta imagen, y yo les planteaba en el punto intermedio, ¿cierto?, que no habíamos logrado poder definir cuánta agua se estaba utilizando, a diferencia de Copiapó, esto se produce porque en Copiapó existe una organización de usuarios de agua que congrega a todos aquellos que ocupan agua. Y de esa manera uno puede saber cuánta agua se está utilizando. En el caso de la Ligua, que era el ejemplo que ponía aquí, no existe esa organización. Y al no existir esa organización, tenemos un nivel de desconocimiento respecto de quiénes, dónde y cuándo están ocupando el agua de un sistema en particular. Entonces, quiero poner como un tercer problema el de la gestión. Y rápidamente hablar de las organizaciones de usuarios de agua, que son las figuras que tenemos en Chile para gestionar las aguas, y en particular sobre las aguas naturales, sobre los cauces naturales, y desde la perspectiva de la gobernanza, en el fondo, en el sentido de que somos nosotros los seres humanos que a través de nuestros procesos políticos, ¿cierto?, nuestras organizaciones, la forma en que administramos, en este caso, las aguas, ¿cierto?, recogemos
los intereses y los requerimientos de la comunidad para tomar decisiones al respecto, ¿cierto? Y que estos tomadores de decisiones puedan efectivamente hacer una gestión de los recursos hídricos para abordar esos intereses y requerimientos que tiene la comunidad. Bueno, en Chile este proceso está, en términos jurídicos y económicos, se le confiere a las organizaciones de usuarios de agua un rol protagónico para hacer esta gestión, pero también con algunas limitaciones, porque son organizaciones que fueron pensadas en un Chile del pasado, y no en un Chile que está enfrentando estas condiciones de sequía, ¿cierto? Y de aumento de la demanda y por ende de una mayor escasez. Y aquí, en el fondo, planteo que las organizaciones de usuarios de agua son un elemento de gestión que podría ayudar a reducir la escasez. Pero lamentablemente, cuando uno piensa en las organizaciones de usuarios de agua en Chile, les muestro esta gráfica de un trabajo que hicimos hace poco tiempo para la Dirección General de Agua, en donde en distintos colores se muestran las partes de Chile en las que tenemos organizaciones de usuarios de agua que administran los ríos. Es decir, en gran parte del territorio, es entendible probablemente en el norte de Chile, aunque podríamos discutirlo, pero hacia el sur y en gran parte de las cuencas de Chile central no tenemos organizaciones de usuarios de agua, por lo cual no tenemos la capacidad de organizarnos para gestionar las aguas frente a estos periodos de escasez, ya sean por las sequías que se producen o por los aumentos de demanda que estamos experimentando. Entonces, aquí hubo una gran debilidad para hacernos cargo del desafío de la gestión. Entonces, para cerrar y responder la pregunta por la cual les he planteado toda esta presentación, ¿cuáles son las alternativas? Probablemente hay varias. Yo quiero aquí reducir a 2 diapositivas algunas de las ideas que creo que son coherentes con lo que venimos discutiendo de la escasez y que, debo declarar, no son mías, sino que viene a ser parte de la adaptación de un trabajo que se hizo el año pasado para la COP, en donde hubo un conjunto grande de investigadores de todo Chile que estuvo aportando. Y en materia de recursos hídricos salieron, de fondo de ese trabajo, algunas propuestas interesantes para hacer frente a la escasez. Entre ellas desde la perspectiva de la gobernanza, en el sentido de cómo tomamos las decisiones. Mi propuesta ahí es que seamos capaces, como ciudadanía, de conformar una gobernanza que sea capaz de adaptarse a un escenario cambiante, como lo hemos visto en términos del clima, y entre algunas cosas que requerirían, ¿cierto?, como estrategia para orientar hacia una gobernanza adaptativa, evidentemente cambio en el régimen legal del agua, eso en el fondo tiene que ver con esta lógica del sobreotorgamiento. Mirar la gestión a nivel de cuencas, ¿cierto?, como una escala natural en donde el agua fluye. Como hemos visto, y en materia científica, esto es para nosotros extremadamente relevante, el disminuir las brechas de información. O sea, si no sabemos quién tiene el agua y no sabemos cuánta agua tiene el derecho a extraer, difícilmente podemos hacer una gestión sobre ello. Por supuesto que la educación a todo nivel, no solo a nivel universitario o profesional, sino que entender que somos parte de una ciudadanía que tiene que ir adaptándose a condiciones de una disponibilidad variable de agua. Y por último, esto es algo que tiene que ver con la última diapositiva, ¿cierto? El fortalecimiento organizacional. O sea, si no somos capaces de organizarnos para poder hacer una gestión del agua, difícilmente podremos hacernos cargo de los problemas de escasez. Y otra gran área, y la última diapositiva, porque esto es lo que preguntan normalmente cuando hacen entrevistas de radio o televisión, bueno, ¿qué es lo que hacemos ahora ya? En el fondo, construir embalses, carreteras hídricas y cosas por el estilo. Bueno, aquí yo creo que hay que ser un poco más transgresor y pensar de una manera más holística para pensar en una infraestructura. Y lo primero de ello, en el fondo, la infraestructura resiliente tiene que considerar los servicios ecosistémicos, entender la cuenca, quién provee, en particular, por ejemplo, el servicio ecosistémico de suministro de agua, y apuntar a conservar esos ecosistemas que nos proveen de este servicio. De ahí nacen esta segunda idea, que son las soluciones basadas en la naturaleza. En el fondo, la conservación de humedales, la conservación de vegetación nativa, son mecanismos naturales que nos permiten mejorar la calidad del agua y mantener flujos más constantes de agua en nuestros cauces, y con ello, en el fondo, reducir el problema de escasez. Entender que no hay una solución única, puesto que cada territorio, con esta
diversidad de climas y de culturas que tenemos a lo largo de Chile requieren de soluciones de infraestructura que sean propias para cada territorio. Y evidentemente pensar en la eficiencia del sistema en su conjunto más que la eficiencia de carácter individual. Y por último, para en el fondo también dar una señal en el sentido de la infraestructura, es que no tenemos por qué cerrarnos a la infraestructura de gris per se, sino que probablemente tenemos que tener la capacidad de generar infraestructuras que sean en sí mismas inteligentes, como los embalses inteligentes, que nos permiten, por ejemplo, acumular agua, pero también mantener el comportamiento natural del río de manera de no afectar los ecosistemas que puedan depender del flujo de agua en nuestros cauces naturales. Así que dejo con esta el cierre para dar espacio también a las preguntas que puedan surgir respecto a este tema. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por escucharme el día de hoy. Y estuve bien en tiempo, parece que sí. Ahora sí. Ahí sí, doctor, aprovechamos de darle las gracias entonces por su presentación y damos paso a algunas preguntas que nos han llegado a través del chat. Acá tenemos una que dice, cuando se hacen plantaciones en lugares áridos y se riega por goteo, ¿no estaría ayudando a evitar la disminución de áreas desérticas? Es bien interesante esa pregunta porque en realidad tiene dos áreas o dos dimensiones para abordarlo desde la perspectiva del agua. Si estamos pensando en abordar el problema de la desertificación, que tiene que ver con este avance de las zonas áridas y semiáridas, ¿cierto? Producto de las acciones del hombre en conjunto con el clima, probablemente tomar medidas de reforestación puedan ayudar a mitigar el proceso de la desertificación. Y en ese sentido, en el fondo, plantar ha sido una estrategia que hemos ocupado como seres humanos, digamos, en todas las zonas semiáridas donde queremos detener este proceso. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros estamos expandiendo la zona regada, independiente de donde sea, más allá de los suelos que naturalmente tienen la capacidad para ser cultivados, y con estos mecanismos o sistemas de riego altamente tecnificados, tenemos que entender que aumentar la superficie significa una mayor demanda de agua. Y los riegos tecnificados significan que somos muy eficientes precisamente en entregarle el agua a la planta, pero estamos con ello extrayendo agua al sistema que no vuelve después. Entonces, el aumentar la superficie cultivada significa una mayor demanda, y una mayor demanda significa mayor escasez, que esto es de carácter relativo, en el fondo no significa que el agua necesariamente no alcance, pero estamos aumentando la demanda. Por lo cual, el problema de la desertificación se viene abordando en las últimas décadas con el aumentar la superficie vegetal sobre áreas no cultivadas con cultivos que sean capaces de sobrevivir con las precipitaciones, sin necesidad de que se les incorpore el riego, que esa es una estrategia que viene a hacerse cargo tanto de los problemas de escasez como del problema del avance de la desertificación. Súper. Doctor, preguntan acá, dice doctor Fuster, ¿conoce usted datos actualizados de los procesos de sequía en Colombia? Lamentablemente no. El año pasado tuve la suerte de conversar con colegas de allá que me planteaba que, bueno, dependiendo de la zona donde estén en Colombia, también venían experimentando un periodo bastante largo de precipitaciones cercano a lo normal o por debajo de ello. Y nuestra preocupación principal está en los páramos, entendiendo que son las zonas que naturalmente abastecen luego de agua para el consumo humano. Pero en la actualidad no sé cuál estará haciendo la situación por allá. Lamento no poder darle una respuesta. Perfecto. Hay una pregunta acá, dice, ¿hay algún proyecto de ley en el que se favorezca el uso del agua de mar, ya que es un proceso de alto costo? Según mis antecedentes, en el fondo hay una tramitación legal, pero no tiene que ver con el tema del costo de la desalinización, sino que el uso del agua de mar en nuestra legislación cae en un vacío. En el fondo la
la legislación en Chile, el Código de Agua, establece la normativa para la gestión de las aguas continentales, no las aguas oceánicas. Entonces, el uso de esas aguas cae en un vacío legal, y entiendo que hay en estos momentos en el Parlamento, digamos, no sé si una modificación del código o es una ley aparte, que está orientada a ver cómo se va a incorporar esa agua dentro de la gestión. Tampoco hay subsidios de parte del Estado a la desalinización. En el fondo, no, por ahora no ha sido visto como un mecanismo de política pública para abordar los problemas de agua, y más bien está delegado en los privados que puedan hacer uso de esta agua para sus procesos, ya sea para desalinizar agua para consumo humano, como por ejemplo el caso de Antofagasta, ¿cierto? Que tenemos una empresa sanitaria que financia esa obra y su operación, como también para los procesos mineros. Pero para otros usos, como por ejemplo en la agricultura, no hay ni como política pública la idea de pensar en subsidio a ese mecanismo de obtención de agua dulce, ni tampoco de parte de los privados por su alto costo, como menciona nuestro participante. Claro. Dice acá, doctor, respecto a cambios en el régimen legal, al régimen legal de acceso al agua, ¿cómo se relaciona la Constitución con el Código de Aguas y los cambios necesarios que se plantean? Muy actual esa pregunta, ¿no? Dado el proceso constitucional que se va a desarrollar en el país, sumamente ligados, puesto que si bien el Código de Agua, que es la ley que regula la gestión de este recurso a nivel continental, señala que las aguas son un bien nacional de uso público, y el mismo código señala que lo que se otorga a las personas, ya sean personas naturales o jurídicas, es el derecho de su aprovechamiento. Ese derecho de aprovechamiento de aguas en la Constitución es reconocido como un derecho real. ¿Qué significa eso? Que tiene todas las características de un derecho de propiedad privada, por lo cual se inscribe en el conservador de bienes raíces, y es ahí donde su protección jurídica en el fondo queda robustecida. ¿Y qué implica esto desde la perspectiva de la sequía? Permítanme ejemplificarlo con un caso que me tocó ver una sentencia judicial en que una persona denunciaba a la organización porque tenía un derecho de aprovechamiento por 10 litros por segundo, por decirlo, no me acuerdo los valores, pero solo le estaban entregando 5. Y el tribunal finalmente terminó sentenciando a la organización de que tenía que entregarle los 10 litros por segundo que estaban establecidos en su derecho de aprovechamiento de agua, y además indemnizar por los daños y perjuicios, una cosa así. Lo interesante del caso era que el argumento de la organización era que no le podían entregar los 10 litros que tenían su derecho en papel, porque el cauce natural no traía esa agua. Entonces era naturalmente imposible entregar el caudal que estaba establecido en el derecho de aprovechamiento. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo puede ser una cosa así? En el fondo, que un derecho de propiedad privada sea judicialmente, ¿cierto? Tan robusto que puedan ocurrir aberraciones de ese estilo desde la perspectiva física. En el fondo, si no hay agua suficiente, yo no te la puedo entregar. Ese tipo de situaciones que agravan la escasez, en el fondo, tienen que resolverse con esta modificación tanto constitucional como legislativa. Son dos ámbitos distintos. Así que la Constitución es un elemento bien importante de abordar esta cualidad que tiene el derecho a aprovechamiento de aguas en Chile. Perfecto. Doctora Kaise, bueno, primero lo felicitan por el interesante tema que ha expuesto sobre la sequía en Chile. Mencionan y dicen, trabajo desde hace años en el tema de ciencia y tecnología de alimentos, pero me interesa de sobremanera el poder cultivar alimentos con agua desalinizada o mezcla de ella con aguas normales, río, canal, pozos subterráneos, etc. Y sobre todo evaluar sus propiedades nutricionales y funcionales, tema que está muy poco estudiado. ¿Conoce estudios en este tema en Chile o algún grupo de estudio de este tema? Sí, qué bueno que lo menciona, porque efectivamente también lo veo como un tema que es bastante emergente a nivel nacional. Hay experiencias internacionales en donde se hacen el reuso de las aguas, es como concepto general, donde se incorporan aguas de distintas fuentes para poder, por ejemplo, regar. Y el caso que conozco más cercano es del grupo de
ingeniería de la Universidad de Chile, del Departamento de Ingeniería Civil y Recursos Hídricos, que están hoy día con un proyecto grande de reutilización de aguas, ya sean residuales de ciudad, de sistemas de agua potable rural, como también de aguas salinas. Y conozco también un trabajo que está haciendo la Universidad Católica del Norte, creo que es, si no me equivoco, en asociación con Casalac, que es el Centro del Agua de la UNESCO para Latinoamérica y el Caribe, que también sé que están trabajando con temas de reutilización de aguas en general para la agricultura. Lo menciono desde esa perspectiva, entendiendo ahí el origen de quien hace la pregunta. Así que a buscar ahí colaboraciones, que creo que es el mecanismo que tenemos que adoptar en Chile para hacer frente a estos problemas del agua. Perfecto. Y doctor, nos queda una última pregunta acá. En el chat dice, ¿la privatización del agua en Chile sería un problema para mejorar su gestión, pensando en que el mayor porcentaje de agua está siendo usado en sistemas productivos como la agricultura? Es una pregunta para la cual mis respuestas han ido cambiando a lo largo de los años, y creo que la evidencia, para no ser una respuesta personal, sino que más bien la evidencia, muestra que en algunos ámbitos el tema de la propiedad privada atenta contra una gestión sostenible del agua. Cuando creo que hoy día presenté al menos dos elementos. El tema es que los derechos de propiedad sean tan robustos en su certeza jurídica, puede permitir que se extraiga más agua que la que entra a un sistema. Es decir, estamos provocando un problema ambiental de agotamiento de un recurso. Y eso se explica en gran parte por la calidad de propiedad privada que tiene el derecho como tal. Así que en ese sentido hay un elemento importante. Perfecto. Pero quiero separarlo de otra reflexión que tiene que ver con la privatización de los servicios de abastecimiento de agua potable, porque yo creo que en general hay una confusión respecto de, cuando hablamos de privatización, de pensar en la privatización de las aguas que recibimos todos nosotros en nuestros hogares, que es distinto de la privatización del derecho en sí mismo. Y creo que es importante separarlo porque significan acciones distintas, significan medidas distintas y probablemente decisiones distintas para poder hacer frente a los problemas de escasez. Y en ese sentido, haciendo un análisis comparado con otros países, en donde las aguas son privadas, no son privadas, en ningún caso tan privadas como en el caso de Chile, los problemas de escasez se presentan igual. Entonces, si bien la propiedad privada es un elemento que puede influir en los problemas de escasez, el que no sea privada tampoco da garantía de que lo podamos resolver. Exactamente. Muy buena la aclaración también, doctor, y agradecemos entonces sus respuestas a todas las preguntas del chat. Para Con ya gusto, ir Emilia. finalizando, muchas gracias. Nos gustaría darle las gracias a todos los asistentes que participaron de este webinar y también a los expositores que nos acompañaron hoy día. Nos gustaría también aprovechar la instancia para dejar los invitados al segundo foro argentino y cuarto foro latinoamericano de comunicación responsable en ciencia y salud, el cual se llevará a cabo el día viernes 28 de agosto de 8 a 12 horas en horario Chile y que contará con la participación de destacados expositores en el tema. En nuestras redes sociales pueden encontrar el link para inscribirse en esta actividad. Y finalmente, también nos gustaría dejar los invitados a una actividad de Ilse Surandino, a un webinar sobre edulcorantes no calóricos y bajos en calorías. Esta es la segunda parte. La primera parte de este webinar fue en el mes de mayo y esta se va a llevar a cabo también el día viernes 28 de agosto a las 11 horas Chile y 12 horas Argentina. También en nuestras redes sociales entonces pueden encontrar el link que también está apareciendo acá en pantalla para poder inscribirse. Así que le damos nuevamente las gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora Belik, también. Hasta luego, don Roberto. Hasta luego, gracias a todos.